En una mansión envuelta en niebla y secretos, el destino de una joven quedó marcado por una carta anónima y una mentira capaz de destruir su honor. Elena Woodbridge lo perdió todo en un instante: su nombre, su hogar y su lugar en la sociedad. Relegada al exilio, nadie imaginaba que años después, un hombre regresaría del pasado para revelar la verdad oculta entre sombras y enfrentar al mundo por ella. ¿Podrá el amor vencer a la injusticia, al escándalo y a la condena social? Bienvenidos a esta apasionante historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y dime, ¿crees en los romances que desafían al mundo entero? Bath, Inglaterra, año de 1848. Las tardes de invierno caían con un silencio espeso sobre las colinas verdes que rodeaban la ciudad. Entre los muros grises de la mansión Harrington, envuelta en la bruma de una temporada helada, el destino de una joven estaba a punto de ser sellado con la tinta venenosa de una mentira. Elena Woodbridge descendía lentamente por la escalera principal, sosteniendo entre los dedos enguantados un pequeño libro de oraciones. Su andar era firme, aunque discreto, como quien ha aprendido a no hacer ruido en una casa donde todo se escucha. Su vestido de lana azul celeste se ceñía con delicadeza a su figura esbelta, y su cabello castaño oscuro, recogido en un moño bajo, dejaba ver la curva serena de su cuello. Los criados se apartaban a su paso con una mezcla de respeto y distancia, sabiendo que pronto dejaría de caminar entre ellos como una igual. A sus 26 años, Elena se había resignado a aceptar el compromiso que su tía, Lady Agnes, había concertado con el joven vizconde Edmund Arkwell, un hombre de modales correctos y sonrisa ausente. No lo amaba, y jamás lo haría. Pero en su mundo, el amor era un lujo que solo algunas podían permitirse. A ella le correspondía obedecer, callar y representar con decoro a la familia que la había acogido tras la muerte de su padre. En el gran salón, decorado con tapices de casa y relojes franceses que marcaban el paso del tiempo con puntual crueldad, Lady Agnes tomaba el té con otras dos damas de la sociedad. Apenas Elena cruzó el umbral, la conversación cesó. Una de las visitantes, la señora Midgley, levantó la mirada con gesto falsamente piadoso. Lady Agnes, en cambio, clavó los ojos en su sobrina como si ya no la reconociera. «Han llegado noticias esta mañana», anunció con voz seca. «Una carta anónima. Contiene acusaciones graves». Elena frunció el ceño con suave desconcierto, sin atreverse a sentarse. «¿Acusaciones?» «Te relacionan con un mozo de la finca, con uno de los jardineros. Dicen que te vieron entrar en la caseta de herramientas al anochecer». Un silencio pesado cubrió el salón. Elena apenas logró contener el temblor de sus labios. «Eso no es cierto, jamás». «No esperes que se investigue», interrumpió Lady Agnes. «El daño está hecho. El vizconde ha roto el compromiso esta misma mañana. Ya no habrá boda». Las palabras cayeron como cuchillas. Elena bajó la mirada, y por un instante pareció que el aire mismo la había abandonado. No hubo preguntas. No hubo defensa. Solo la sentencia fría de una sociedad que jamás perdonaba la sospecha. Esa misma tarde, una doncella le entregó una maleta con un par de vestidos de tela basta, un chal remendado y una manta. Le indicaron que debía trasladarse a la cabaña de las sirvientas, una construcción antigua y húmeda a un extremo del bosque, lejos de la casa principal. No hubo un adiós, no hubo lágrimas, solo la mirada vigilante de Lady Agnes desde la ventana del ala norte, asegurándose de que su nombre no se viera aún más mancillado por la presencia de una sobrina deshonrada. Elena caminó en silencio por el sendero cubierto de hojas secas. Cada paso parecía arrancarle un fragmento de dignidad, pero no lloró. El frío le enrojecía las mejillas y la niebla se le adhería a los cabellos como escarcha. Sostenía con ambas manos la maleta, sin quejarse, sin pedir ayuda. Ni siquiera el cochero se ofreció a acercarla. Al llegar a la cabaña, empujó la puerta con esfuerzo. El interior olía a madera húmeda y a abandono. Una cama de hierro con un colchón delgado, una silla coja y una lámpara de aceite conformaban todo el mobiliario.
Encendió la lámpara con dedos entumecidos y se sentó sobre la cama sin desvestirse. La oscuridad la envolvió poco a poco, junto al rumor lejano de las campanas de la iglesia de Bath. Sabía que esa noche habría cena en la mansión, que hablarían en voz baja, que fingirían no haberla conocido, que Lucilla Argwell, siempre impecable en sus encajes de Bruselas, ocuparía ahora su lugar en los paseos, en los bailes, en los ojos del vizconde. Pero Helena no pensaba en ellos. Pensaba en su madre, que había muerto cuando ella tenía apenas 8 años. Pensaba en las tardes en que le enseñaba a bordar junto al ventanal, repitiéndole que una dama no se define por el vestido que lleva, sino por la forma en que sostiene la cabeza cuando todos desean verla caer. Esa noche, Helena durmió con la frente en alto, y aunque su corazón se sentía roto en 1000 fragmentos, no permitió que ninguno de ellos se derramara en lágrimas, porque sabía, sin saber por qué, que aún no era el final de su historia, solo el principio de una vida que nadie había imaginado para ella. La cabaña que ahora cobijaba a Helena Woodbridge se encontraba al borde del bosque, donde los árboles se entrelazaban como si quisieran proteger un secreto que nadie más debía conocer. Era una construcción antigua, de madera ennegrecida por la humedad y los inviernos sucesivos, con ventanas estrechas que apenas dejaban pasar la luz y un tejado que crujía con cada ráfaga de viento. El lugar que antes había servido de vivienda a criadas ancianas o jornaleros enfermos, se convirtió de pronto en su único refugio. En el interior, el aire era denso, cargado del olor de paredes sin ventilar y muebles olvidados. Una cama angosta de hierro forjado, un baúl sin cerradura, una mesa coja y una lámpara de aceite sobre una repisa ladeada eran los únicos testigos de su presencia. La estufa, vieja y resquebrajada, apenas lograba calentar la estancia. Las noches se volvían largas y el silencio no era un consuelo, sino una compañía cruel. Helena había nacido entre tapices y porcelanas. Ahora sus manos se manchaban de hollín cada mañana al encender la leña húmeda y su ropa, sencilla y áspera, apenas la protegía del frío. Pero había algo en ella que permanecía intacto: su dignidad. No la sostenían las paredes de una mansión, ni las joyas que alguna vez reposaron en su cuello. Su fortaleza brotaba de un lugar más profundo, de esa llama silenciosa que no se apaga con la vergüenza ni con el abandono. Los primeros días en la cabaña pasaron sin que nadie la visitara. No hubo mensajes, ni miradas de compasión. Los criados de la mansión pasaban de largo, evitaban cruzarse con ella en los senderos del jardín o en el camino al río. Algunos murmuraban a sus espaldas, otros simplemente fingían que no existía. Solo la cocinera, una mujer de rostro redondo y manos curtidas llamada Marta, le dejaba a veces un trozo de pan o una taza de caldo junto a la puerta, sin decir una palabra. Helena no pedía nada. Agradecía en silencio y se dedicaba a labores que nunca antes había realizado por cuenta propia. Lavaba su ropa en un barreño de madera, remendaba su único par de medias con hilos que encontraba en el fondo del baúl y aprendió a coser a mano con puntadas torpes, pero firmes. Cada pequeño gesto era una forma de recuperar el control sobre su vida. Lejos de las miradas que la condenaban, empezó a encontrar una forma distinta de estar en el mundo. Con el paso de las semanas, limpió el interior de la cabaña, frotando el suelo con vinagre y trapo hasta que la madera recuperó un tono menos triste. Abrió las ventanas pese al frío, dejando que el aire circulara, que los pájaros cantaran en las ramas cercanas. Junto a la entrada, descubrió un pequeño espacio de tierra que aún respiraba. Lo limpió con una pala oxidada, y allí, bajo el cielo gris de febrero, sembró semillas que había guardado de la cocina: menta, lavanda y algunas flores silvestres. No sabía si crecerían, pero la idea de ver algo florecer le daba aliento. Por las noches, encendía la lámpara de aceite y sacaba de su maleta un libro escondido entre su ropa. Una edición desgastada de poemas de Lord Byron. Sus dedos acariciaban las páginas con respeto. A la luz tenue,
recitaba en voz baja los versos que hablaban de pasión contenida, de exilios, de mujeres que amaron en silencio. En esas palabras ajenas encontraba un espejo de sí misma. Allí, al menos, nadie la juzgaba. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en las tierras heladas de Crimea, el coronel Richard Hale leía una carta enviada desde Inglaterra. Era breve, escrita con prisa y sin firma. En ella, alguien le informaba que la señorita Woodbridge había sido expulsada del hogar de Lady Agnes por un escándalo que corría en los salones de Bath. Richard la leyó varias veces, sin comprender del todo. Helena, ¿envuelta en un escándalo? La imagen de aquella joven de mirada clara y voz tranquila no coincidía con la descripción que le llegaba por escrito. Esa noche, en su tienda militar, el coronel no durmió. Afuera, el viento barría la nieve con fuerza, y los caballos resoplaban inquietos. Dentro, Richard sostenía la carta con manos tensas, preguntándose si debía creer en ella. Algo en su pecho le decía que no, que había más detrás de esas palabras que una simple historia de deshonra. Pero la guerra lo tenía atado. No podía abandonar su puesto, ni regresar sin licencia. Su deber estaba en ese suelo extranjero, aunque su pensamiento ya comenzaba a caminar de vuelta a Inglaterra. En la cabaña, Helena también escuchaba el viento soplar con fuerza entre los árboles. Era una noche especialmente fría. La lluvia había cesado al atardecer, pero ahora caían los primeros copos de nieve. Se levantó de la cama para reforzar las grietas de la ventana con trapos húmedos, tratando de impedir que el frío la invadiera por completo. Sus dedos, entumecidos, apenas podían sostener la aguja. Se cubrió con su chal de lana y se acercó a la estufa, donde apenas ardía una brasa solitaria. Fue entonces cuando escuchó un golpe en la puerta. Un golpe seco, breve. Se acercó con cautela y al abrir, encontró a Marta, la cocinera, empapada hasta los codos y con una cesta en la mano. «Hace frío esta noche», dijo con voz grave, sin mirarla a los ojos. «Le traje un poco de pan recién horneado y un jarro de leche. Si no lo acepta, se echará a perder». Helena la observó con gratitud muda. No era un gesto de amistad, ni de redención. Era simplemente humanidad. Tomó la cesta entre las manos y asintió sin decir una palabra. Cuando volvió a cerrar la puerta, sintió un calor distinto recorrerle el pecho. No estaba sola del todo. Alguien, en medio de esa soledad impuesta, aún era capaz de recordarla como persona. Esa madrugada, la nieve comenzó a cubrir el tejado de la cabaña. Las ramas crujían bajo su peso y el cielo parecía más cercano, más blanco, más inmenso. Helena observó por la ventana el manto que lo transformaba todo. En ese silencio tan puro, tan hondo, pensó en su madre, en su padre, en todo lo que había perdido, y en lo poco que aún conservaba, su nombre, su conciencia, su alma. Se prometió, sin necesidad de pronunciarlo, que esa noche no marcaría su final, que seguiría luchando por dentro, aun cuando nadie la viera, que aprendería a resistir sin pedir permiso, y que el día que volviera a caminar entre la gente, lo haría con la frente tan alta como la llevaba ahora, al mirar cómo caía la nieve sobre el jardín que aún no había florecido. El tren que atravesaba los campos helados del suroeste inglés se acercaba lentamente a la estación de Bath. El vapor dibujaba nubes densas sobre el cielo gris, y el silbido largo del freno rompía el silencio de la mañana. En uno de los vagones privados, sentado con la espalda recta y los guantes aún puestos, el coronel Richard Hale contemplaba su reflejo en la ventanilla empañada. Su rostro había cambiado. La línea de la mandíbula era la misma, firme y bien trazada, pero ahora marcada por una sombra de fatiga que no estaba allí cuando partió. Su uniforme, aunque impecable, no disimulaba la rigidez de su brazo izquierdo, herido meses atrás durante una ofensiva. La guerra en Crimea lo había endurecido, y la condecoración que llevaba en el pecho no era más que un recordatorio de lo que había tenido que sacrificar para ganársela. Sin embargo, esa mañana,
Su pensamiento no estaba en el campo de batalla ni en los discursos del alto mando. Todo en él estaba enfocado en una sola imagen, el rostro sereno de una mujer a la que no había visto en años y cuyo nombre había resonado en su memoria como un lamento constante. Elena Woodbridge. Desde que recibió aquella carta anónima en Crimea, su nombre no había dejado de martillarle el alma. Las palabras eran vagas, ambiguas, pero el tono era claro: deshonra, escándalo, caída. Durante meses intentó obtener más información, pero todo eran rumores envueltos en silencio. Sabía que algo había sucedido, algo grave, y aunque había intentado convencerse de que nada podía hacer desde tan lejos, en lo más profundo de su ser, nunca dejó de sentir que le falló. Al descender del tren, el aire frío lo golpeó de lleno. Llevaba un abrigo largo de lana oscura, y su silueta se recortaba con autoridad sobre la neblina que cubría las calles de piedra. No pidió carruaje. Caminó con paso firme, sin detenerse a saludar ni a mirar escaparates. Necesitaba respuestas, y las buscaría donde todo había comenzado. La mansión Harrington, antaño centro de veladas y paseos de temporada, permanecía igual por fuera, elegante, silenciosa, ajena al paso del tiempo. Pero Richard no cruzó su verja. En su lugar, rodeó los jardines hasta tomar un sendero que descendía hacia la parte trasera del terreno, bordeando el bosque. Sus botas crujieron sobre las hojas secas hasta que la vio. La cabaña. Pequeña, oscura, con una delgada columna de humo escapando por la chimenea. La misma que había alojado sirvientes olvidados y jornaleros heridos. La misma que, según los rumores, se había convertido en el refugio silencioso de una dama caída en desgracia. Richard se detuvo a pocos pasos de la puerta. Respiró hondo. El corazón le latía con fuerza contenida. No sabía qué encontraría dentro. No sabía si ella lo recibiría. No sabía si aún recordaba su nombre con el mismo temblor con que él pronunciaba el suyo en cada madrugada solitaria. Tocó la puerta con los nudillos. Elena abrió con lentitud, envuelta en un chal gris y con las mejillas ligeramente enrojecidas por el calor del fuego. Al verlo, no retrocedió ni se sobresaltó. Solo parpadeó una vez, y luego desvió la mirada hacia el interior. «Coronel Hale», dijo con una voz baja, limpia y tranquila. No lo esperaba. «He regresado ayer», respondió él quitándose los guantes. «Vine a verla». Hubo un instante de tensión suspendida, como si el aire dentro de la cabaña se hubiera detenido. Richard no pidió permiso para entrar, esperó. Elena se hizo a un lado, y él cruzó el umbral. El interior estaba modesto, pero ordenado. Una manta doblada sobre el respaldo de la silla, un cuenco con costura sin terminar, una tetera humeando sobre la estufa. Las paredes, decoradas con ramas secas y una flor prensada entre vidrios. No había lujo, pero sí una paz callada, casi sagrada. Richard observó cada detalle sin hablar. Finalmente se volvió hacia ella. «Recibí noticias desde Crimea. No podía creerlas. Elena, ¿qué ocurrió?» Ella se mantuvo de pie junto a la mesa, sin bajar la cabeza ni romper el contacto visual. Sus ojos, antes suaves y cálidos, tenían ahora la fuerza de quien ha llorado mucho en silencio y ya no desea compasión. Ocurrió lo que debía ocurrir. Una carta bastó para que todos me volvieran la espalda. Nadie me pidió explicación. Nadie me creyó. El compromiso fue anulado. Y Lady Agnes me envió aquí, donde no pudiera incomodar. Richard apretó la mandíbula, sintiendo una rabia seca que le subía por el pecho. Caminó lentamente hacia la ventana, sin mirarla, y apoyó una mano en el marco. «¿Por qué no me escribiste?» «¿Y qué te habría dicho?», preguntó ella, sin rencor. «Que ya no era digna ni siquiera de firmar una carta, que hablaban de mí como si hubiera hecho algo imperdonable, que me habían convertido en una advertencia para otras jóvenes. ¿Qué palabras se usan cuando el silencio es lo único que la sociedad permite?» El coronel se giró despacio. El rostro de Elena estaba sereno, pero había algo en su mirada que lo conmovió más que cualquier súplica. No había odio, ni rencor, solo una verdad contenida, y una dignidad que desbordaba la habitación. «No he venido por lástima».
dijo él con voz grave. Ni por deber. Vine porque necesito saber la verdad. No he dejado de pensar en ti, ni un solo día. Y si cometí un error al no volver antes, no pienso repetirlo ahora. No me iré sin entender qué ocurrió. No me iré sin verte erguida. Elena desvió los ojos apenas un instante. Luego volvió a mirarlo. Por primera vez en años, sus labios esbozaron una media sonrisa. No de alegría, sino de reconocimiento. Eres el único que ha llamado a mi puerta sin pedir permiso. El único que no ha bajado la mirada. Richard se acercó un paso más. No la tocó, no se atrevió. Pero en su gesto había un respeto profundo, casi reverente. Permíteme quedarme. No te pido que me perdones. Solo quiero caminar contigo este tramo, si tú lo permites. La tetera comenzó a silbar en la estufa, rompiendo el momento con su vapor agudo. Elena se giró lentamente, tomó 2 tazas de loza blanca y sirvió el té sin hablar. Se lo entregó con manos firmes, sin temblor. Entonces siéntate, coronel. El invierno en Bath aún no ha terminado, y supongo que hay cosas que debemos decirnos antes de que llegue la primavera. Richard se sentó, sintiendo que el calor del fuego ya no venía solo de la estufa. En esa cabaña humilde, donde antes solo reinaba el silencio, comenzaba a encenderse una conversación pendiente. Un diálogo sin reproches, cargado de ausencias, pero también de promesas nuevas. Y aunque el té sabía amargo por la espera, ninguno de los dos lo sintió frío. El sol invernal apenas se filtraba entre las nubes pesadas de Bath, cuando Richard Hale se detuvo ante la verja de hierro forjado de la residencia Arkwell. La mansión, envuelta en una quietud opaca, parecía ajena al tumulto que había provocado años atrás. Las hiedras trepaban por las columnas, el estanque del jardín estaba cubierto por una fina capa de escarcha, y el sonido de las ruedas de los carruajes que pasaban por la avenida apenas llegaba hasta allí. Sin embargo, el coronel no había regresado para admirar la arquitectura ni saludar viejos conocidos. Su propósito era claro, y no estaba dispuesto a partir sin respuestas. La puerta fue abierta por un mayordomo de rostro alargado que reconoció a Richard de inmediato. Sin necesidad de anunciarse, fue conducido al salón principal, donde una lámpara de cristal colgaba sobre una mesa de caoba pulida. Las paredes estaban decoradas con retratos de antepasados rígidos, todos observando con desdén desde sus marcos dorados. La escena no había cambiado desde que él era un joven teniente y asistía a las veladas sociales de la temporada. Pero lo que había detrás de esas paredes, eso sí había cambiado. Y él lo sabía. Pocos minutos después, Edmund Arkwell hizo su entrada. Más delgado que antes, con el cabello peinado con una precisión que no lograba disimular cierta tensión en los ojos. Vestía con elegancia medida, levita gris perla, chaleco de brocado celeste y un pañuelo blanco perfectamente doblado en el bolsillo. Su sonrisa era cortés, aunque carente de alma. «Coronel Hale», dijo extendiendo la mano. «Qué inesperado honor. Supongo que su regreso ha causado bastante revuelo». «No más del necesario», replicó Richard, sin devolver la sonrisa. Tomaron asiento. El coronel no aceptó el té que le ofrecieron. Solo clavó la mirada en Edmund, con la serenidad que precede a la tormenta. «No vine por cortesía, Arkwell. Vengo a hablar de Elena Woodbridge». El silencio que siguió fue inmediato y espeso. Edmund parpadeó lentamente, como si no supiera de qué se le hablaba, y luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. Ese asunto quedó atrás. Fue lamentable, sí, pero también inevitable. Había evidencias. No podía permitirme una unión que manchara mi apellido. ¿Evidencias o solo una carta sin firma? El rostro de Edmund se tensó. Su barbilla tembló apenas, lo suficiente para que Richard lo notara. Una carta y testimonios. Gente de servicio que aseguraba haberla visto con un mozo. ¿Y quién fue esa gente? ¿Dieron nombres? ¿Fueron interrogados? ¿Se confirmó algo? No fue necesario, dijo Edmund, ahora más rígido. Lo que se decía era suficiente. Había que actuar con prontitud. La sociedad no espera, no perdona. Richard lo observó durante un largo instante. Luego se puso de pie. Y tú tampoco perdonaste, ni preguntaste, ni dudaste, solo condenaste. Antes de que Edmund pudiera responder,
Una voz aguda interrumpió desde el pasillo. «Richard Hale, qué sorpresa más absurda». Lucilla Arkwell entró al salón como una ráfaga de perfume dulce y seda crujiente. Llevaba un vestido verde oscuro con volantes dorados, demasiado vistoso para una visita matutina. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño alto decorado con peinetas, y su sonrisa era tan afilada como el encaje de sus guantes. «Pensé que los militares no solían interesarse en asuntos domésticos», añadió sentándose sin ser invitada. Richard la saludó con una leve inclinación de cabeza. Sus ojos, sin embargo, la examinaban con la precisión de un estratega en el campo de batalla. «Los militares, señorita Arkwell, también tienen memoria y justicia en el corazón». Lucilla rió con ligereza, aunque la rigidez en su espalda la delataba. «Oh, la justicia. Qué palabra tan pesada para una simple carta sin firma que llegó una mañana cualquiera. Nadie sabe de dónde vino. Tal vez una criada despechada, quizás una celosa. ¿Quién puede saberlo?» «Yo puedo», dijo Richard, extrayendo de su bolsillo un trozo de papel cuidadosamente doblado. Era una copia de la carta anónima que había recibido en Crimea, comparada con otras notas que Lucilla había escrito en la temporada pasada. La caligrafía, elegante y levemente inclinada hacia la derecha, coincidía sin margen de error. Lucilla se quedó inmóvil. Edmund la miró atónito. «¿Fuiste tú?» Ella sonrió, esta vez sin disimulo. «No tiene importancia. Nadie lo sabrá jamás con certeza. Y tú, querido primo, ya estás casado. ¿Qué te importa ahora lo que piensen?» Richard se volvió hacia Edmund, cuyas manos comenzaban a temblar. «¿Y ahora? ¿Seguirás diciendo que fue lo correcto? ¿Seguirás justificando lo injustificable?» Pero el vizconde no respondió. Se levantó y salió de la sala, dejando atrás el perfume penetrante y la tensión no resuelta. Richard también se marchó, sin esperar despedida. Esa tarde, visitó discretamente a 2 antiguos criados de la mansión Harrington, ya retirados. Un cochero, que ahora vivía en un pequeño hostal, y una ama de llaves que trabajaba en una casa menor. Ambos recordaban los rumores, pero también la falta de pruebas. Ambos sabían que la señorita Lucilla siempre había sentido celos de Helena, desde que Edmund empezó a mostrarle atención. Una de ellas, la señora Baines, incluso murmuró algo más. Lo cierto es que Lucilla encontró la carta antes de que Lady Agnes la viera. Ella fue quien la llevó hasta sus manos. Juró que la encontró tirada, pero nadie más la había visto. Fue todo muy extraño, muy rápido. Richard tomó nota mental de todo. La verdad comenzaba a trazar su contorno, aunque aún cubierta de sombras. Esa noche, mientras caminaba por las calles húmedas de Bath, las miradas se posaban sobre él, algunas con respeto, otras con cautela. Desde que fue visto visitando la cabaña de la antigua prometida caída en desgracia, los rumores corrían. Las damas susurraban tras sus abanicos. Los caballeros lo observaban con distancia. Y en la mansión Harrington, Lady Agnes sintió, por primera vez en años, que el control resbalaba entre sus dedos. Encerrada en su estudio, miraba por la ventana con una taza de té intacta entre las manos. El regreso del coronel le inquietaba, no porque temiera a la verdad, sino porque temía al escándalo que pudiera renacer si alguien se atrevía a escarbar demasiado hondo. Ella, que había construido su reputación sobre silencios bien administrados, sabía que una sola grieta bastaba para hacer caer el muro entero. Y en esa grieta, Richard comenzaba a sembrar preguntas. Mientras tanto, Helena, desde su cabaña, observaba cómo la escarcha cubría lentamente las hojas de su jardín. No sabía aún que las primeras palabras de justicia comenzaban a brotar por donde la sociedad creía todo marchito. No sabía aún que los ecos del pasado ya no eran sus enemigos. Eran su única esperanza. El cielo sobre Bath se vestía de gris pizarra, y las farolas de gas comenzaban a encender sus llamas tenues cuando Richard Hale detuvo su carruaje frente a una de las residencias más distinguidas del distrito de Lansdowne Crescent. La fachada neoclásica, con columnas blancas y ventanas altas, estaba adornada con faroles de cristal que anunciaban una velada privada entre pocos, pero selectos invitados. La cena organizada por los señores Wentworth
Prometía reunir a figuras influyentes de la ciudad, antiguos amigos del coronel y anfitriones habituales de la alta sociedad. Fue una invitación personal, y Richard había aceptado, con una condición. Dentro del carruaje, sentada a su lado, Helena Woodbridge observaba en silencio el reflejo de las luces sobre el vidrio empañado. Vestía un sencillo vestido de muselina azul marino, con mangas largas y cuello modesto. Lo había remendado con sus propias manos la noche anterior, procurando que ninguna costura revelara su origen humilde. El cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado con una peineta de nácar que alguna vez perteneció a su madre. No llevaba joyas, solo la serenidad callada de quien ha decidido no esconderse más. «Aún estás a tiempo de decir que no», le susurró Richard mirándola con detenimiento. «Ya lo dije una vez», respondió Helena sin mirarlo. «Pero tú insististe, y yo no quise decepcionarte». El coronel sonrió con suavidad, aunque la tensión en su mandíbula revelaba que no era una noche cualquiera. Sabía que no todos los rostros serían amables. Sabía que muchas lenguas afiladas se ocultaban tras abanicos y copas de vino, pero también sabía que Helena tenía derecho a volver a pisar los salones que alguna vez le fueron arrebatados. Entraron tomados del brazo, en un gesto sutil pero suficientemente claro como para provocar una reacción inmediata entre los presentes. Las conversaciones se interrumpieron apenas por un instante, el tiempo suficiente para que varias cabezas se volvieran en su dirección. Algunas damas alzaron ligeramente las cejas. Otros caballeros intercambiaron miradas con aire inquisitivo. Sin embargo, los señores Wentworth los recibieron con cortesía genuina, guiándolos hacia el salón principal con una calidez que desarmó por un momento el murmullo general. La sala estaba iluminada por candelabros de bronce y decorada con tapices florales. El aroma a cera y lavanda flotaba en el aire, mezclado con el de los pasteles recién horneados que se servían en bandejas de plata. La música, interpretada por un cuarteto de cuerdas en una esquina, suavizaba los ánimos. Richard conversaba con conocidos militares, mientras Helena permanecía sentada junto a la chimenea, rodeada por un pequeño grupo de damas de mediana edad que fingían interesarse por sus opiniones sobre literatura. Pero todo cambió con la llegada de Lady Horatia Blake, una mujer de unos 40 años, rica viuda con la lengua más despiadada del condado. Vestía de rojo escarlata, con guantes de encaje negro y abanico de plumas, y avanzó por la sala como si cada paso marcara territorio. Al verla, Helena se puso de pie por educación. Horatia no le devolvió el gesto. «Pero qué agradable sorpresa», dijo con una sonrisa helada. «La señorita Woodbridge, la doncella más recordada de nuestras temporadas pasadas». El silencio se hizo punzante. Las otras damas callaron de inmediato. Helena, sin bajar la mirada, respondió con voz serena. «Lady Horatia, no sabía que aún se tomaba el tiempo de asistir a cenas pequeñas». «Oh, querida», respondió la mujer con una carcajada aguda. «Para presenciar ciertos espectáculos, uno no necesita un gran teatro. Basta una silla y una criada caída del cielo». El comentario provocó algunas risas discretas y una que otra mirada evasiva. Helena sintió el calor subirle al rostro, pero no retrocedió. Iba a responder cuando Richard apareció a su lado, su expresión grave, los ojos fijos en Horatia como si estuviera midiendo cada palabra antes de lanzarla como daga. No permita que el aburrimiento de su vida, Lady Horatia, la lleve a convertir la crueldad en pasatiempo. Esta mujer, a quien usted se atreve a despreciar, posee más entereza en su silencio que muchos de los que aquí se entretienen en la miseria ajena. La viuda lo observó con desconcierto. «Coronel Hale, no sabía que ahora se dedicaba a recoger reliquias». «Recojo verdades», dijo él cortante, «y estoy empezando por aquellas que fueron enterradas con mentiras». La tensión era palpable. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros fingieron estar distraídos con sus copas. La anfitriona, la señora Wentworth, intentó calmar la atmósfera con una sonrisa forzada, pero el aire ya se había enrarecido. Helena, con el pulso acelerado, tocó el brazo de Richard. «Por favor»,
murmuró apenas audible. No aquí. Él la miró, y por un momento sus ojos se encontraron con una fuerza que desarmaba. En ellos había furia, sí, pero también un respeto profundo, una necesidad urgente de protegerla. No era caballerosidad, era algo más hondo, más personal. Salieron del salón en silencio. Richard le ofreció el brazo, y ella lo aceptó sin hablar. Cruzaron la galería y salieron al jardín, donde la brisa nocturna les acarició los rostros con perfume de magnolias y tierra húmeda. No debiste hacerlo, dijo Elena finalmente, deteniéndose bajo una pérgola de hierro forjado. ¿Y debía quedarme callado? ¿Permitir que te ultrajaran frente a todos? No soy una flor marchita, Richard. Ya me han arrancado del tallo y sigo aquí. No necesito que me defiendan como si fuera frágil. No te veo frágil, dijo él con voz contenida. Te veo sola. Te veo fuerte, sí, pero también cansada, y me niego a mirar desde lejos mientras otros te ensucian con palabras. Elena bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. La noche estaba helada, pero no era el frío lo que la estremecía. Si vas a defenderme, dijo en voz baja, hazlo con todo lo que implica. No solo con palabras en un salón, porque cuando pase esta noche, cuando el murmullo se disipe y las miradas regresen, yo seguiré siendo la mujer en la cabaña, y tú el coronel respetado por todos. Richard dio un paso hacia ella. No la tocó, pero su presencia se volvió más cercana, más real, como si en ese instante todo el peso de la guerra, de la distancia, de los silencios, se volcara en esa sola conversación. No me voy a esconder, dijo él con voz grave. No pienso hacerlo. No me pidas distancia cuando lo único que deseo es caminar a tu lado. Elena lo miró con ojos húmedos, sin llorar. Porque llorar habría sido ceder, y ella aún no estaba lista para eso. Entonces no digas más, susurró. No esta noche. Regresaron al interior poco después, pero la velada ya no fue la misma. La música continuó, los brindis se alzaron, pero la sala había cambiado de eje. Ahora, todas las miradas giraban en torno a ellos, ya no con desprecio, sino con una mezcla de asombro y alarma, como si, en medio de la costumbre, alguien hubiera osado romper las reglas no escritas del decoro. Esa noche, el escándalo no lo provocó una palabra dicha en voz alta, lo provocó una mirada, una presencia, y el simple acto de una mujer humillada que, aún de pie entre murmullos, se negó a bajar la cabeza. La lluvia caía fina, constante, como si el cielo de Bath quisiera llorar por todo lo que se había silenciado durante años. El tejado de la mansión Arkwell resonaba con gotas que golpeaban los cristales como dedos impacientes, marcando un ritmo inquieto que parecía anticipar lo que estaba por suceder. Richard Hale, de pie en el invernadero de la propiedad, aguardaba con los puños cerrados detrás de la espalda. Había solicitado una reunión privada con Lucilla Arkwell, y ella había aceptado solo por curiosidad. El lugar elegido era discreto, apartado del personal, con macetas de helechos y limoneros flanqueando los ventanales empañados. La luz de la tarde apenas entraba, y la humedad impregnaba cada rincón con un aroma terroso. Lucilla apareció puntual, vestida con un traje de paseo verde oscuro, adornado con bordados dorados que destacaban su silueta esbelta. Su sombrero, ladeado con arrogancia, proyectaba una sombra sobre su rostro, aunque no lograba disimular la sonrisa altiva que curvaba sus labios. «Coronel», dijo con una reverencia breve, «¿tan urgente es lo que desea tratar que no podía esperar a un té más civilizado?» «No vine a tomar té, señorita Arkwell», replicó Richard con voz firme. «Vine por la verdad». Ella rió con suavidad, pero en sus ojos brillaba una chispa de desafío. ¿Qué verdad busca ahora? ¿Una que redima a su querida Elena? ¿O una que justifique su repentino interés en una mujer a la que todos han olvidado? Yo no la he olvidado, y no permitiré que lo que se le hizo quede impune. Lucilla avanzó un paso y posó sus manos enguantadas sobre el respaldo de un banco de hierro. Su expresión cambió levemente. Ya no había coquetería en su mirada, solo cálculo. ¿Y si le dijera que esa carta que causó tanto escándalo fue escrita aquí, en esta casa, por una mano que conocía bien la caligrafía de las invitaciones sociales?
El silencio fue inmediato. Richard la miró fijo. No pestañeó. ¿Fuiste tú? Fui yo, respondió ella, alzando el mentón con frialdad. Pero no lo hice por crueldad, coronel. Lo hice por deber, por proteger a Edmund, por evitar que el apellido Arkwell se mezclara con el de una muchacha que nunca supo cuál era su lugar. ¿Una muchacha que no supo su lugar?, repitió él, en un susurro que contenía furia. Una mujer noble, educada, generosa, sacrificada, ¿y tú decidiste condenarla con una mentira? Lucila se irguió, con una sonrisa que buscaba disfrazar el nerviosismo. La carta solo dijo lo que muchos ya sospechaban. Un susurro bien dirigido es más poderoso que una evidencia. Y tú lo sabes mejor que nadie. Las guerras no se ganan solo con fusiles. Las guerras no deberían pelearse con cobardía, sentenció Richard. Ella se acercó con lentitud, clavando los ojos en los suyos. Si sacas esta verdad a la luz, no solo caeré yo, caerá Edmund, caerá nuestra familia. Los salones de Bath no perdonan traidores, ni escándalos. ¿Estás dispuesto a vernos arder por una mujer a la que ya nadie considera digna? Richard no respondió. Su rostro permaneció inmóvil, pero algo en su interior se fracturó. Giró sobre sus talones y salió sin mirar atrás, dejando tras de sí el aroma ácido del limón y la podredumbre de una aristocracia podrida de orgullo. Mientras tanto, en la cabaña junto al bosque, Elena se encontraba postrada en su lecho. La fiebre le enrojecía las mejillas y sus labios, agrietados, susurraban nombres que solo ella escuchaba. El cuerpo le temblaba bajo las mantas, y la tos le sacudía el pecho como un viento frío que no terminaba de irse. Había ignorado el malestar por días, creyendo que era solo cansancio. Pero el cuerpo tiene límites, incluso cuando el alma se aferra a la resistencia. Y Elena, que tanto había callado, ahora se debatía entre sueños rotos y recuerdos de infancia. En la penumbra de la habitación, el rostro de su madre apareció una y otra vez. La veía sentada frente al piano, con la espalda recta y las manos delicadas tocando una melodía antigua. La recordaba cantando en voz baja mientras la peinaba, mientras le enseñaba a coser sin torcer las puntadas. Recordaba su olor a lavanda, su risa contenida, su voz firme cuando la defendía de los chismes que ya entonces comenzaban a rondar. Y en medio de esos recuerdos, Elena lloró. Por primera vez en años permitió que las lágrimas corrieran sin pudor. No por el escándalo, no por la humillación. Lloró por todo lo que había perdido sin merecerlo, por todo lo que había callado cuando debió gritar, por el amor de una madre que no estuvo para abrazarla en su caída. La señora Marta, la cocinera que a veces la visitaba en silencio, mojó un paño en agua de manzanilla y se lo colocó en la frente. No dijo palabra. Solo dejó una taza con caldo caliente sobre la mesa y encendió una vela antes de marcharse. Aquella noche, cuando el reloj de la iglesia dio las 12 campanadas, Richard Hale tocó la puerta. No traía flores ni palabras elocuentes. Solo traía su abrigo empapado de lluvia y una expresión de angustia contenida. Elena, débil, apenas pudo girar el rostro. «No debiste venir», murmuró con voz ronca. «No podía quedarme lejos», respondió él quitándose los guantes. «Me dijeron que estabas enferma. No supe lo que era miedo hasta esta noche». Se acercó a la cama. La miró en silencio. Sus ojos recorrían cada línea de su rostro, más pálido, más frágil, pero aún tan digno como siempre. En ese momento no había escándalo, ni cabaña, ni diferencia de clases. Solo una mujer vencida por el frío, y un hombre dispuesto a no dejarla caer otra vez. Richard tomó su mano entre las suyas. Era delgada, tibia, y temblaba apenas. La sujetó con la suavidad de quien carga una promesa antigua. «Estoy aquí», susurró. Elena cerró los ojos, y por primera vez, desde aquel día en que fue condenada sin juicio, se permitió sentir que no estaba sola. En la cabaña de la deshonra, aquella madrugada, no hubo caricias, no hubo confesiones ni besos robados. Hubo algo más profundo, un roce, un gesto, una mano que sostenía a otra sin pedir nada a cambio, y en medio de la tormenta
Sin que ninguno lo supiera, una verdad distinta comenzaba a gestarse. Una verdad que ya no necesitaba venganzas, sino redención. Una verdad que no se gritaría en los salones, sino que se escribiría en las miradas, en el silencio compartido, en la ternura sin nombre. El invierno comenzaba a ceder. En los jardines de Bath, los primeros brotes se abrían con timidez entre la escarcha que aún resistía en las sombras. En la cabaña al borde del bosque, una ventana se mantenía abierta durante las mañanas, y el aire tibio entraba como si quisiera despertar algo dormido. Helena Woodbridge, sentada junto al fuego, con un libro cerrado en las manos, volvía lentamente a la vida. La fiebre había cedido. El cuerpo, aún débil, mostraba señales de recuperación. Pero en su alma había algo más persistente que la enfermedad, una paz frágil, amenazada por el mundo que existía más allá de esas paredes. Richard la visitaba cada día. No llevaba flores ni dulces, sino noticias. Se sentaba en la silla junto a la chimenea y hablaba en voz baja, como si temiera perturbar la calma. A veces le leía en voz alta, otras simplemente la miraba dormir. Entre ellos no se pronunciaban promesas, pero cada silencio compartido iba cimentando un lazo que ya no necesitaba palabras. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba los cristales y la luz dorada caía sobre el suelo de madera, Helena lo vio llegar con el rostro tenso, el ceño levemente fruncido y los labios apretados. Comprendió, sin que él dijera una sola palabra, que algo había decidido. Cerró el libro con lentitud y lo esperó. «Ya no puedo callar más», dijo Richard, dejando su sombrero sobre la mesa. «Fui al Comité de Ética Social, entregué las pruebas, la carta, las comparaciones de escritura, los testimonios de los antiguos criados, todo». Helena permaneció en silencio. Lo observaba con una serenidad extraña, sin sorpresa. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque no puedo amarte en silencio», respondió él. «No puedo sostener tu mano en la oscuridad y fingir que basta. No puedo mirarte sin hacer justicia». «¿Justicia o venganza?». Richard se detuvo. Sus ojos encontraron los de ella. Había en su mirada una súplica velada. «Quiero que camines por esta ciudad sin que nadie te mire como a una sombra. Quiero que recuperes tu nombre, tu lugar. Quiero que cada uno de los que te arrastraron al suelo sepa que no lo lograron del todo». Helena desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, un petirrojo picoteaba las ramas húmedas de un arbusto. Sus manos delgadas y pálidas descansaban sobre sus piernas. «Lo único que he deseado en estos años», dijo en voz baja, «es poder vivir sin miedo, sin ruido, sin volver a escuchar mi nombre en labios que lo deforman. No quiero escándalos, no quiero salones hablando de mí, solo quiero paz». «La paz no se construye con silencio, Helena, se conquista con verdad». Ella lo miró y sus ojos se llenaron de una tristeza serena. No lo detuvo, no lo bendijo, solo asintió con la cabeza, y eso fue suficiente. 3 días después, la ciudad de Bath amaneció sacudida por una noticia que corrió de casa en casa, de club en club, de salón en salón. El coronel Richard Hale había presentado ante el Consejo de Honor Social una denuncia formal, respaldada con documentos, pruebas caligráficas y testimonios. El contenido era claro. La señorita Lucilla Arkwell había falsificado una carta anónima para destruir el compromiso entre Edmund Arkwell y Helena Woodbridge, motivada por celos personales y rivalidades familiares. El escándalo fue inmediato. Las familias nobles se reunieron a puertas cerradas. Las misivas circulaban de mano en mano. Las madres de debutantes murmuraban en voz baja, y los caballeros evitaban mencionar el nombre de Lucilla en público. La señorita Arkwell, enfrentada por sus propios padres, fue obligada a abandonar la ciudad. Se dijo que había partido rumbo a la propiedad rural de sus abuelos en Gloucestershire, con una dama de compañía y un séquito reducido. Pero antes de marcharse, Lucilla hizo circular una nota escrita de su puño y letra, enviada a las principales casas de la ciudad. En ella, lejos de una disculpa, afirmaba haber actuado en defensa del apellido Arkwell y por el bienestar moral de su primo.
Decía que su intención jamás fue dañar a Elena, sino proteger los intereses de su familia. La nota fue leída y luego ignorada. No hubo respuesta pública, ni respaldo. Ni siquiera Lady Horacia se atrevió a nombrarla en su tertulia del viernes. Edmund Arkwell, por su parte, se recluyó en su residencia. Su esposa, una joven de nombre Claribel, comenzó a asistir sola a los eventos sociales, mientras él se ausentaba con frecuencia bajo el pretexto de negocios fuera de la ciudad. Su nombre fue retirado de 2 comités, y los caballeros del club de caza ya no lo invitaban a las partidas de campo. La desgracia social no cayó con estruendo, sino con un silencio progresivo, implacable. Y en el ala norte de la mansión Harrington, Lady Agnes recibió la noticia con una mezcla de rabia y pavor. Su sobrina, la deshonrada, la olvidada, había sido reivindicada por un escándalo que amenazaba con arrastrar también su nombre. Convocó a su abogado personal, redactó un documento y firmó con trazo firme. Desheredaba oficialmente a Helena Woodbridge. Lo hizo en silencio, sin lágrimas. Luego, se retiró de la vida social alegando quebrantos de salud. Ya no volvió a ser vista en recepciones ni en ceremonias. Su figura se desdibujó tras las cortinas de su estudio, donde el reloj marcaba el paso del tiempo con una puntualidad cruel. En la cabaña, Helena recibió la noticia de labios de Richard, quien la encontró sentada en el jardín, con un delantal cubierto de tierra y las manos aún húmedas de haber trasplantado flores. Escuchó sin interrumpir. No exclamó. No preguntó por Lucila ni por Edmund. Solo permaneció quieta, con la vista fija en las violetas que acababa de enterrar en una maceta de barro. «Ya está hecho», dijo él de pie frente a ella. «No hay marcha atrás». Helena se incorporó con lentitud. Sus ojos buscaron los suyos. Había en su rostro una mezcla de cansancio y alivio. No celebró. No agradeció. Solo dijo: «Ahora necesito aprender a vivir sin miedo y sin odio». Richard extendió la mano y ella la aceptó. El gesto fue simple, pero en él cabía toda la historia que compartían. El precio de la verdad había sido alto. Cayó como una piedra en las aguas tranquilas de una ciudad que fingía no ver. Había removido nombres, destronado apariencias, desnudado intenciones. Pero también había abierto un camino, uno nuevo, uno donde la justicia ya no era un lujo, sino un derecho. Y en ese sendero, Helena y Richard comenzaban por fin a caminar al mismo paso. La primavera se había instalado por completo en Bath, y la ciudad, que hacía apenas unas semanas se mantenía en susurros, volvía ahora a vestirse de colores, de paseos por los jardines y de música flotando en las esquinas. Las flores estallaban en los parterres públicos, y los vestidos de las damas retomaban sus tonos pastel, como si el invierno, con todo su silencio, no hubiese dejado heridas en ninguna parte. Pero en ciertos círculos, aún quedaban palabras no dichas, miradas esquivas y el eco de un escándalo que, aunque ya no era noticia, seguía presente en las conversaciones envueltas en té y compotas. Helena Woodbridge, sin embargo, no formaba parte de esas reuniones. Había comenzado a rechazar las invitaciones que empezaron a llegar a su puerta tras la caída de Lucila Arkwell y la confirmación pública de su inocencia. Las damas que antes la evitaban, ahora fingían olvido. Los caballeros que una vez bajaron la mirada al pasar, le ofrecían tímidos saludos en la calle. Pero Helena no estaba interesada en recuperar una silla en un salón que había permitido que la desterraran sin una palabra de defensa. Cada día, al amanecer, salía al pequeño jardín frente a la cabaña. Sus manos, ahora firmes y hábiles, plantaban nuevas especies, podaban lo viejo y removían la tierra con paciencia. Tenía un cuaderno donde anotaba el crecimiento de sus plantas y dibujaba con lápiz suave cada nueva flor que nacía. El aire, que antes olía a humedad y soledad, empezaba a impregnarse de lavanda, romero y jazmín. Una tarde de cielo despejado, Richard Hale apareció sin anunciarse, como ya era costumbre. No traía uniforme ni palabras de solemnidad. Vestía un traje sencillo de lino gris, con el cabello ligeramente desordenado por el viento,
y los ojos brillando con una mezcla de determinación y esperanza. «Quiero mostrarte algo», dijo sin rodeos. Elena dejó la regadera sobre el escalón de piedra, se limpió las manos con el delantal y lo miró con esa serenidad suya que era, al mismo tiempo, barrera y caricia. «¿Qué cosa?» «No te lo explicaré, debes verlo». Ella dudó apenas un instante, luego tomó su chal y lo siguió. El trayecto fue breve. Subieron por un camino flanqueado de árboles, entre campos recién sembrados y colinas que se extendían hasta perderse en el horizonte. Al llegar, Richard se detuvo frente a una casa de campo de una sola planta, construida en piedra clara, con un tejado inclinado y enredaderas jóvenes trepando por las paredes. No era lujosa ni grandiosa, pero era limpia, luminosa y estaba viva. Las ventanas, todas abiertas, dejaban entrar el sol de la tarde y la brisa agitaba suavemente las cortinas de lino. Desde la entrada se divisaba un salón modesto, con suelo de madera encerada, chimenea de ladrillo, una mesa con 2 sillas y estantes aún vacíos. El perfume de la madera nueva se mezclaba con el del aire libre. No había cuadros, ni relojes franceses, ni alfombras persas. Pero había algo más difícil de encontrar. Una sensación de hogar por construir, sin sombras que lo habitaran antes. «La compré hace 3 semanas», dijo Richard. «No para impresionarte, ni para ofrecerte algo que no hayas pedido. La compré porque quiero vivir aquí. Porque estoy cansado de muros fríos y salones llenos de máscaras. Porque aquí, Elena, no hay pasado, solo futuro». Ella se mantuvo en silencio. Entró despacio, rozando con los dedos la superficie de la mesa, las cortinas, el marco de la puerta. Luego se detuvo frente a una de las ventanas, desde donde se divisaba un pequeño huerto al fondo, y más allá, un arroyo que murmuraba entre piedras. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó en voz baja, sin volverse. «Porque quiero que sepas que no deseo salvarte. No quiero devolverte a los salones que te dieron la espalda. No quiero que uses un apellido que no te represente, ni te pongas un vestido que no elijas. Solo quiero compartir contigo los días, los silencios, el pan, la lluvia, las estaciones. Quiero que seas libre. Y si un día decides abrir la puerta para quedarte, será tu decisión, no la mía». Elena cerró los ojos un instante. Sentía el corazón latiendo con fuerza, pero no por temor. Era una emoción diferente, un reconocimiento profundo, silencioso, de lo que había detrás de aquellas palabras. No una declaración ampulosa, sino un ofrecimiento humilde, como un campo fértil, esperando ser sembrado. «No es un palacio», añadió él con una sonrisa discreta, «pero tiene ventanas que dan al sol». Ella giró entonces. Sus ojos estaban húmedos, pero no caían lágrimas. No eran necesarias. En su rostro había luz. «Hace mucho que nadie me ofrece algo sin pedir algo a cambio», dijo. «Hace mucho que no me siento bienvenida en un lugar que no tenga condiciones». «Por eso estás aquí», respondió Richard. «Porque este lugar solo existe si tú lo llenas». Elena bajó la mirada. Caminó hasta la puerta y con el chal apretado entre las manos, se detuvo en el umbral. «No puedo darte una respuesta hoy». «No te la pido», respondió él. «Solo quería que lo vieras, que sepas que existe, que te espera». Ella asintió. Luego, con pasos lentos, volvió al camino. Richard no la detuvo, solo la observó marcharse, como quien contempla una promesa que aún no se ha pronunciado, pero que flota en el aire como una melodía en suspenso. Aquella noche, al regresar a su cabaña, Elena no encendió la lámpara de aceite enseguida. Se sentó en la cama, desató el lazo de su vestido y cerró los ojos. Por primera vez en años, no pensó en lo perdido. No repasó la traición, ni el escarnio, ni la soledad. Pensó en el sonido del agua fluyendo detrás de aquella casa, en las cortinas agitándose, en el olor de la madera nueva, en una silla vacía frente a la chimenea, en una mesa compartida, sin testigos, y en unas ventanas abiertas. Porque a veces, el mayor regalo no es la redención, ni el reconocimiento, sino la posibilidad de elegir con libertad el lugar donde florecer.
La noche del baile de caridad había llegado con la solemnidad de un ritual que cada temporada se repetía, como si la sociedad necesitara sus propios escenarios para confirmar quién ascendía, quién caía y quién, en silencio, lograba permanecer. El gran salón de la Biblioteca Real de Bath resplandecía bajo los candelabros de cristal, cuyos destellos se multiplicaban en los espejos altos y en las copas de vino espumoso que giraban entre dedos enguantados. Las damas lucían vestidos de seda en tonos marfil, verde menta y lavanda, bordados con perlas o lentejuelas tenues. Los caballeros, rígidos en sus fracs oscuros, comentaban los acontecimientos recientes en voz baja, mientras la música del cuarteto de cuerdas flotaba como un susurro sobre la alfombra de conversaciones y miradas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Aquella noche no sería como las demás. La sombra de un escándalo reciente aún no se había disipado del todo, y los ecos de la verdad revelada seguían rebotando en los pasillos como pasos no reconocidos. Cuando Helena Woodbridge cruzó el umbral del salón, el murmullo fue instantáneo. No hubo necesidad de que se anunciara su nombre. Bastó su silueta erguida, su andar pausado, el moño bajo que dejaba ver la línea limpia de su cuello, y sobre todo, el vestido azul oscuro que llevaba con la dignidad de una reina sin corona. Era un diseño sobrio, sin bordados ni piedras, confeccionado en seda pesada que caía con elegancia hasta rozar el suelo. El escote, discreto, enmarcaba sus clavículas con la gracia de una escultura antigua. Las mangas largas delineaban sus brazos con suavidad, y el talle, ajustado con precisión, revelaba la firmeza de quien había aprendido a sostenerse sola. No llevaba joyas, ninguna, solo una peineta de carey sosteniendo su cabello, pero nada más necesitaba. El salón entero pareció contener la respiración. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron sorpresa, pero todos la vieron. No como la mujer caída que una vez fue expulsada en silencio, sino como la figura que ahora caminaba entre ellos, sin deberle nada a nadie. Helena avanzó sin titubeos. No buscó refugio en un rincón ni aceptó el brazo de nadie. Recorrió el pasillo central entre abanicos detenidos y abanicos agitados, y se detuvo, con serena precisión, frente a una figura que, hasta ese momento, se mantenía cerca de una columna, flanqueada por dos damas jóvenes que murmuraban con voz nerviosa. Lucilla Arkwell. Vestida de rosa empolvado, con encajes nuevos y un broche que pretendía autoridad, Lucilla había regresado brevemente a Bath para despedirse de sus amistades antes de partir a la finca de sus abuelos. La nota que había hecho circular aún se comentaba con ironía entre los más discretos. Sabía que su nombre ya no pesaba como antes, pero jamás imaginó que Helena aparecería justo esa noche. Cuando los ojos de ambas se encontraron, el silencio se hizo más denso. Lucilla frunció los labios, como si buscara palabras que no llegaban. Helena, en cambio, habló con voz clara, sin rencor, sin necesidad de elevarla. «Gracias, señorita Arkwell», dijo. «Le agradezco por haberme enseñado lo que nunca quiero llegar a ser». Y sin esperar respuesta, giró suavemente y caminó hacia el centro del salón, donde el cuarteto terminaba una pieza de Haydn. Nadie se atrevió a detenerla. Nadie dijo su nombre. Pero todos la seguían con los ojos. Richard Hale, que hasta ese momento conversaba con uno de los organizadores del evento, giró al verla. Su gesto no cambió, pero sus ojos se suavizaron de inmediato. Caminó hacia ella, lento, sin romper la solemnidad del momento. Cuando estuvo frente a ella, Helena extendió su mano, y su voz, tan firme como su presencia, se alzó en el centro del salón. «Gracias, coronel», dijo, «no por salvarme, sino por recordarme que aún era posible volver a caminar erguida». Los murmullos se apagaron. Richard tomó su mano con cuidado, como si aquel gesto tuviera el peso de toda una historia, y sin apartar los ojos de los suyos, la condujo al centro de la pista, justo cuando comenzaba una nueva melodía. Bailaron. Por primera vez. Sin coreografía ensayada, sin galanterías vacías. Solo ellos,
sus pasos, el ritmo contenido de un lazo que se había construido en la penumbra de la cabaña, en los silencios compartidos, en la mirada que no juzga, sino sostiene. Cada giro era una victoria, cada movimiento una declaración sin necesidad de palabras. Y mientras lo hacían, el salón ya no era un lugar de juicio, sino de revelación. Lady Horacia giró el rostro con desdén. El vizconde Edmund, escondido tras una columna, abandonó el salón sin ser visto. Lucila apretó los dientes, pero ninguno de ellos podía detener lo inevitable. La mujer que alguna vez fue silenciada había decidido hablar con sus pasos. Al terminar la pieza, Richard inclinó la cabeza y Helena asintió con una leve sonrisa. No hubo aplausos, no los necesitaban. Caminaron juntos hacia un rincón discreto, donde la luz de los candelabros tocaba las cortinas con suavidad. «No sabía si vendrías», murmuró él, sin soltar su mano. «Tampoco yo lo sabía», respondió ella. «Pero esta vez no vine para que me vean. Vine para verme a mí misma». Richard no dijo nada. Solo acarició el dorso de su mano con el pulgar, en un gesto tan sutil que solo ella pudo percibirlo. No la rodeó con el brazo, no la besó, pero en su mirada había una certeza que no necesitaba más demostraciones. «He dejado de ser la mujer escondida», dijo Helena, mirando el reflejo de ambos en uno de los espejos. «Ya no temo, ya no huyo. Esta es mi historia, y la escribiré con mis propias palabras». Y en ese momento, supo que el verdadero triunfo no era ser aceptada nuevamente por la sociedad, sino haber encontrado la fuerza para mirarla a los ojos sin bajar la cabeza. La velada continuó. El salón se llenó de nuevas conversaciones, de nuevas piezas, de copas que tintineaban. Pero algo había cambiado. Helena ya no era el centro del escándalo. Era el centro de su propio destino. Y mientras los demás seguían fingiendo que nada había pasado, ella ya había cruzado el umbral del miedo, con un vestido azul oscuro y una historia que por fin le pertenecía. La mañana amaneció tibia, con un sol de primavera que acariciaba las colinas de Bath, como si el cielo mismo hubiera querido bendecir la jornada. El aroma de los almendros en flor se entrelazaba con el del pan recién horneado que llegaba desde el pueblo, y los pájaros cantaban con una insistencia que rozaba la alegría. Era un día sencillo, un día como tantos otros, pero para Helena Woodbridge y Richard Hale era el día en que dejarían de caminar separados. No hubo anuncios en los periódicos, no se enviaron tarjetas con letras doradas, ni se esperó la aprobación de las grandes familias. La ceremonia se realizó en la pequeña capilla de piedra al pie del arroyo, donde el musgo cubría las paredes y los vitrales lanzaban reflejos de colores sobre las bancas de madera. Asistieron solo quienes nunca los abandonaron. Marta, la cocinera que en los días más oscuros le había dejado pan en silencio. El viejo cochero retirado, que una vez habló la verdad sin miedo. La señora Baines, con su chal de lino y una sonrisa emocionada. Ningún apellido ilustre, ningún sombrero de copa de gala, solo miradas sinceras y manos que aplaudieron con gratitud contenida. Helena vestía un traje de lino blanco hueso, sencillo y pulcro, con mangas largas y un pequeño velo que apenas cubría su moño. Llevaba en el cuello una cinta de terciopelo azul oscuro, el mismo color de aquel vestido que había usado cuando decidió volver a mirar de frente al mundo. En sus manos no llevaba flores, sino un pequeño misal heredado de su madre, encuadernado en cuero gastado. Y en su rostro no había rastro de nervios, solo una serena plenitud. Richard, de pie a su lado, vestía un traje gris de corte impecable, sin insignias militares ni galardones. No más botones de oro ni espadas colgando de su cinto. Había dejado el ejército con una carta breve y una decisión irreversible. No porque renegara de su pasado, sino porque deseaba una vida en la que los silencios compartidos valieran más que las órdenes gritadas. Su mirada no se apartó de Helena en ningún momento, y cuando pronunció sus votos, su voz tembló apenas, como si en cada palabra depositara un juramento antiguo que al fin encontraba cauce. El intercambio de anillos fue sencillo, sin discursos, sin lágrimas desbordadas.
pero quienes estuvieron allí supieron que habían presenciado algo raro y valioso, algo que no se enseñaba en los salones ni se heredaba con el linaje, el nacimiento de un amor construido desde las ruinas, tallado con paciencia, sostenido con respeto. Después de la bendición, caminaron juntos hacia su nuevo hogar. La casa de las ventanas abiertas estaba lista. Richard la había preparado con sus propias manos en los días previos, lijando las puertas, reparando los estantes, colgando cortinas de lino claro que se agitaban con el viento. Elena había traído sus macetas con lavanda, su cuaderno de notas y un costurero que ahora no ocultaba por vergüenza, sino que exhibía con dignidad. En la repisa de la chimenea colocaron una sola fotografía, la de su madre, sentada junto al piano, con una expresión serena y los dedos detenidos sobre las teclas. No hubo luna de miel, ni viajes lejanos. El primer día en su nueva casa fue dedicado a desempacar libros, a preparar pan de centeno y a colocar una manta bordada sobre el respaldo del sofá. Al caer la tarde, se sentaron juntos en el porche, mirando cómo el cielo cambiaba de color y los árboles se mecían como si también respiraran. ¿Temes algo?, preguntó Richard con voz suave mientras le tomaba la mano. Solo temo no tener suficientes días para todo lo que quiero compartir contigo, respondió Elena, sin apartar la vista del horizonte. Él le apretó los dedos, y ese gesto bastó para disipar cualquier duda. En las semanas que siguieron, Elena comenzó a recibir a un grupo de niñas del pueblo, hijas de lavanderas, jornaleros y viudas. Les enseñaba a leer, a escribir con letra clara y a coser con puntadas rectas. En el salón lateral de la casa, colocó una pizarra pequeña y un armario con retazos de tela ordenados por color. Su voz, antes silenciada, ahora instruía, alentaba, corregía con dulzura. No importa lo que digan de ti, les repetía. Lo que importa es lo que tú sabes de ti misma. Algunas tardes, Richard se unía a las clases, contándoles historias de sus viajes, dibujando mapas en el suelo o explicando cómo se orientan las estrellas. Las niñas lo miraban como si fuera un héroe, pero él nunca hablaba de batallas, solo de constelaciones, de caminos, de cómo encontrar la salida incluso en la niebla más espesa. La casa se llenó de vida sin ruido. No hubo grandes visitas ni cenas pomposas, pero sí una armonía constante. El sonido del fuego crepitando, el olor a pan recién hecho, las risas de las niñas jugando en el jardín. Por las noches, Elena bordaba junto a la ventana mientras Richard leía en voz baja. A veces, intercambiaban miradas. A veces, solo se escuchaban respirar. Lady Agnes nunca volvió a pronunciar el nombre de su sobrina. Encerrada en la mansión Harrington, sus días transcurrían entre la amargura y la rutina. Las cortinas siempre cerradas, la correspondencia mínima, la criada encargada de repetirle los mismos horarios de té, de medicina, de soledad. Nadie volvió a verla en sociedad. Los rumores la envolvieron como niebla. Unos decían que había enfermado del corazón, otros que había perdido la memoria. Pero la verdad era más sencilla. Se retiró porque su mundo ya no tenía cabida para una verdad que se le había escapado de las manos. En una de las habitaciones de la casa de las ventanas abiertas, Elena guardó una caja de madera donde colocó algunos recuerdos. Una carta sin remitente que nunca fue entregada, la peineta que usó en el baile, un recorte de periódico donde se mencionaba discretamente la caída de Lucilla Arkwell y una flor seca, la primera que brotó en el jardín de la cabaña. No era nostalgia, era gratitud, por todo lo que le había dolido, y por haber sobrevivido a ello sin volverse amarga. Los domingos caminaban juntos hasta el arroyo. A veces hablaban, a veces no, pero siempre se tomaban de la mano, como si supieran que el verdadero amor no necesita ser anunciado, ni defendido con palabras, ni confirmado por otros. Solo necesita verdad y presencia. El pasado no desapareció. Las cicatrices no se borraron, pero ya no dolían como antes. Se habían convertido en marcas silenciosas que les recordaban lo que habían sido y todo lo que habían elegido no repetir. Porque el silencio que una vez los separó
había sido vencido por la ternura. Y el amor que nació entre la humillación y la esperanza ya no necesitaba esconderse. El retorno del amor verdadero no fue un acontecimiento ruidoso. Fue una decisión diaria, una promesa que no se hizo con anillos ni con testigos, sino con la mirada firme de dos personas que eligieron caminar lado a lado, aun cuando el mundo ya había dictado sentencia. Y al final de cada día, cuando la luz bajaba y el campo se llenaba de sombras largas, Elena encendía una lámpara en la ventana. No para que la vieran desde fuera, sino como símbolo de que por fin estaba en casa. 15 años habían pasado desde aquel día en que Elena Woodbridge y Richard Hale cruzaron el umbral de la pequeña casa con ventanas abiertas. 15 primaveras desde que eligieron el amor sin adornos, sin testigos ilustres, sin necesidad de redención ante el mundo. El tiempo, lejos de robarles lo esencial, lo había pulido con delicadeza, como la piedra bajo el agua que no se desgasta, sino que gana suavidad. La casa seguía en pie, con su tejado cubierto de enredaderas y su jardín repleto de magnolias, malvas y rosas silvestres. Los muebles habían envejecido con dignidad, y las cortinas ondeaban como siempre al ritmo del viento de Bath. En una de las estanterías reposaban los cuadernos de Elena, ya llenos de nombres, apuntes, historias de niñas que aprendieron a escribir su destino con la cabeza en alto. Elena enseñaba ahora a las hijas, de aquellas a quienes enseñó a leer y coser en los primeros años. Su voz seguía siendo firme y suave, su andar más pausado, sus cabellos salpicados de plata que ella no se preocupaba en ocultar. Conservaba la misma serenidad con que una vez enfrentó los juicios del mundo y la misma calidez con que miraba a Richard cada vez que lo veía regresar del campo, cubierto de tierra y sonrisas tranquilas. Tuvieron una hija y un hijo, nacidos con algunos inviernos de diferencia. Amelia, la mayor, tenía 14 años y los ojos idénticos a los de su madre, oscuros, atentos, cargados de mundo. Le gustaba leer en voz alta, bordar pañuelos con frases propias y preguntar por qué las mujeres no figuraban en los libros de historia. Thomas, de 12, tenía la pasión de Richard por los mapas, por el cielo estrellado, por la justicia. Su juego favorito era construir campamentos en el jardín y declarar nuevas repúblicas en voz solemne. El hogar estaba siempre lleno de libros, pan recién horneado, risas suaves y silencios compartidos. El amor no era una llama ardiente, sino un fuego constante que no exigía demostraciones. Se notaba en el modo en que Richard le cubría los hombros a Elena cuando refrescaba la tarde, en la forma en que ella le alisaba el cuello de la camisa antes de que saliera al pueblo. Se miraban con la gratitud de quienes conocían el precio del amor verdadero. Lady Agnes falleció 3 años atrás, en su lecho, rodeada solo por 2 criadas que la sirvieron hasta el final. Nunca volvió a pronunciar el nombre de su sobrina, y en su testamento dejó bienes a sociedades benéficas, pero ni una línea para Elena, como si el silencio fuera su último castigo o su último refugio. Su retrato fue retirado del salón de los Harrington y relegado a una bodega, olvidado entre telones y muebles cubiertos de polvo. Lucilla Arkwell, en cambio, pagó un precio más duradero. Nunca se casó. Se convirtió en dama de compañía de una tía lejana, en un rincón gris del condado de Kent. Su nombre no volvió a circular en los bailes de temporada. Nadie hablaba abiertamente del escándalo, pero las puertas permanecieron cerradas. Solo una vez, años después, escribió una carta a Elena que nunca fue enviada. El sobre, sin sello, fue hallado en su escritorio tras su muerte. Decía solo una frase: «Lo lamento, no supe ser valiente». La sociedad de Bath había cambiado lentamente. Las jóvenes ahora hablaban más de educación que de dotes, y las damas mayores ya no alzaban la ceja cuando una mujer tomaba la palabra en una reunión. El nombre de Elena Woodbridge ya no se murmuraba, se respetaba.
Algunas incluso lo usaban como ejemplo cuando alguna injusticia pretendía silenciar a otra. Cada año, en el aniversario de su boda, Richard colocaba una nueva flor en el lugar exacto donde le tomó la mano por primera vez en público. Era un gesto sencillo, casi privado, pero que sus hijos esperaban con curiosidad y ternura. Y cada vez que lo hacía, Elena lo miraba desde el porche con una sonrisa leve, la misma que le ofreció aquel día en el salón cuando todo comenzó a cambiar. El amor, como la tierra bien cuidada, había echado raíces profundas. No fue perfecto. Hubo días de cansancio, diferencias, pérdidas. Pero nunca les faltó la certeza de haberse elegido con plena conciencia, con los ojos abiertos, con las heridas visibles. Una tarde, al terminar una de sus clases, Elena se sentó en el banco bajo el gran roble del jardín y miró a Amelia corretear con su hermano entre las plantas. Sus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de esa nostalgia suave que llega cuando una vida, por fin, se siente plena. Richard se sentó a su lado. No hablaron. Solo tomaron juntos el aire perfumado de la tarde y cerraron los ojos un instante, como quien guarda un momento en el alma. 15 años después, no quedaba rastro de la cabaña de las sirvientas. Solo un campo abierto donde florecían silvestres los lirios. Y en la casa con ventanas abiertas, el amor seguía respirando en cada rincón. No como una historia de salón, sino como un legado silencioso que les decía, cada mañana, que el amor verdadero había regresado para quedarse. Hay historias que no solo se leen, se sienten en el alma. La de Elena y Richard nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, cuando el mundo nos cierra las puertas y la injusticia nos quita el aliento, siempre hay una ventana abierta al amor verdadero, a la dignidad y a la esperanza. Elena no solo recuperó su lugar en la sociedad, reconstruyó su valor, su voz, su libertad, y encontró un amor que no la salvó, sino que la acompañó. Si tú también crees que la verdadera fuerza está en la resiliencia silenciosa, en la compasión y en los lazos que se tejen con verdad, te invito a dejar la palabra ventana en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final y que esta historia también tocó tu corazón. Y si te gustó esta narración, no olvides compartirla, dejar tu opinión aquí abajo y ver otras historias igual de emocionantes que te estoy dejando en las tarjetas. Porque en este canal, cada historia es un viaje, y cada viaje puede cambiarte un poco para siempre. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el amor que resiste el tiempo, el juicio y el silencio, es el que más vale la pena contar.